Bienvenidos chicos a la clase de energía, trabajo y calor que vamos a hacer hoy día para poder ayudarlos con su tarea número 2, ¿ya? En este video clase vamos a ver un poquito cómo calcular el trabajo para cada uno de los distintos procesos. El proceso isobárico, el proceso isocórico y el proceso isotérmico, ¿de acuerdo? Para ello vamos a hacer de inmediato un ejercicio porque a medida que vayamos calculando las cosas, primero que todo vamos a clarificarlo mejor desarrollando este ejercicio que es el 5.23 del anexo. ¿Ya? Así que vamos a copiarlo rapidito. Vamos a copiarlo rapidito. Ahí está, ¿cierto? Bien. Dice, vapor de agua se encuentra inicialmente a 0,1 megapascales y el volumen es de 0,406 metros cúbicos sobre kilo. El sistema se ve afectado por un proceso isobárico hasta que se evapora completamente. Posteriormente lo sigue un proceso 2-3 isocórico hasta lograr una temperatura de 350 grados Celsius, siguiendo finalmente un proceso isotérmico hasta lograr vapor saturado. Determina el calor, variación de energía interna, variación de entalpía y trabajo efectuado por los procesos 1-2, 2-3, 3-4 y grafique los procesos descritos en un diagrama PV. Todo lo que tienen que hacer. La variación de entalpía en este caso no es necesaria, ¿ya? Porque no vamos a utilizar la entalpía, vamos a hacer una tabla mucho más simple que va a decir estado 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiero yo? Quiero la presión en megapascales, quiero la temperatura en grados Celsius, quiero, ¿qué más quiero? El volumen específico en metro cúbico sobre kilo. ¿Y qué más quiero? La energía interna me interesa. Energía interna en kilojoule sobre kilo. Y la calidad y la fase. ¿Sí? ¿No? ¿Hasta aquí van bien? ¿Chicos? Sí. Perfecto. Cuando no entiendan algo, por favor avísenme y yo me detengo. ¿Ya? Perfecto. Vamos a colocar los datos iniciales. Dice que se encuentra inicialmente a 0,1 megapascales, o sea que la presión 1 es de 0,1 megapascales y el volumen V1 es de 0,406 metro cúbico sobre kilo. ¿Cierto? La voy a poner acá, en vez de datos, la voy a poner estado 1. ¿Sí o no? Como me están dando la presión, yo automáticamente debiese irme a la tabla C2. Que está aquí. Y a la presión de 0,1, esta es la tabla C2, tabla C2 de presión, a 0,1 megapascales me encuentro que tengo un volumen de 0,001043 y 1,694. Eso quiere decir que estoy en qué zona? Los valores son 0,001043 y 1, zona de mezcla, ¿no? Perfecto. Entonces, coloquemos al tiro, como estamos en zona de mezcla, voy a colocarla hacia abajo, zona de mezcla, yo al tiro debo calcular la calidad, correcto. Entonces, para eso necesito el VF y el VG. El VF valía 0,001043 y el VG valía 1,694, ¿cierto? 1,694. ¿Sí? Entonces la calidad, que la habrá aquí, x1, sería paréntesis, slash paréntesis. Entonces, es el que yo tengo menos el VF sobre el VG menos el VF. Y la calidad es de 0,24. ¿Sí? Vamos a dejar acá abajito 0,24. ¿Por qué? Porque si yo utilizo esta celda,
ya me va a tomar todos los decimales. Mejor escribir acá abajito, bien cortito, 0,24, así no nos equivocamos. ¿Ya? Entonces, ya que tengo la calidad, reemplacemos aquí. La presión 1 se calcula de aquí, la temperatura 1, como estoy en zona de mezcla, la temperatura 1 es la temperatura de saturación, 99,6. Entonces, temperatura 1 igual 99,6 y siempre colocan la unidad grados Celsius. Qué bueno porque sale directa. Quiero hacer rápido la tabla, así que voy a ir un poquito rápido acá porque lo que importa es trabajo-calor. El volumen específico era S, la energía interna la calculado y la calidad era esa, la fase ZM, zona de mezcla. Falta calcular únicamente la energía interna. Para calcularla necesito el UF y el UG, ¿cierto? Lo voy a hacer mejor aquí para que no se confundan. Veamos, acá está el UF, ahí está el UF, que sería 417,3, ¿cierto? 417,3 y el UG 2506,1. 2506,1, ¿cierto? Entonces, el U1 sería, bueno, por fórmula lo voy a escribir igual. El U1 es igual al UF más el X1 factor de el UG menos el UF, ¿cierto? Esa es la fórmula para calcular el U1. Sería entonces el UF más la calidad por la diferencia entre el UG menos el UF. ¿Todavía está ahí? Y nos da 918,612. Entonces, linkeamos ahí. Miren lo que hago. Todos los valores que tengo en la tabla, si se dan cuenta, todos los he linkeado a una celda. Porque les recomiendo que hagan eso. ¿Por qué? Porque si yo de repente, no sé, quisiera cambiar este a, no sé, 0,15, automáticamente me cambia todos los valores. ¿Ya? Entonces, 0,406. ¿Ya? Ya. Perfecto. De hecho, este, para hacerlo mejor todavía, va a ser igual. No, no. Ya. Es el estado número 1. Entonces, como vamos a ser ordenaditos, vamos a encerrarlo en un cuadradito. Y le vamos a poner amarillito. Bien, rapidito. Estado 2. ¿Qué dice después? El sistema se ve afectado por un proceso isobárico, es decir que la presión 2 es igual a la presión 1. La linkeé, ¿ven? Si yo cambio acá esta presión 0,4, me cambia ambas de acá arriba. Así evito errores para después, 0,1. Ya. Dice, el sistema se ve afectado por un proceso isobárico hasta que se evapora completamente. Hasta que se evapora completamente. Automáticamente eso me dice que llego a la fase de vapor saturado. Entonces, yo digo, presión 2 es igual a la presión 1. El V es igual al VG, ¿cierto? Y el VG era 1,694. Igual a ese de ahí. 1,694. El U es igual al UG, 2506,1. La calidad vale 1 porque estamos en la zona de vapor saturado, ¿cierto? Y la temperatura, sigo en la zona de saturación, así que también se mantiene constante. Entonces, temperatura igual esta de acá, volumen igual este de acá, energía interna este de acá, calidad esta de acá y la zona está ahí. Bien, fue cortito, me agradó este estado, amarillito. ¿Van bien? Bien, estado 3. Qué bueno que sea corto porque así vamos a alcanzar a hacer más cosas.
Estado número 3. Posteriormente lo sigue un proceso 3 isocórico, es decir, que el volumen permanece constante, isocórico, hasta lograr una temperatura de 350 grados Celsius. Entonces, T3, 350 grados Celsius, y V3 es igual al V de acá. Las unidades, nadie me dijo nada. Ya. Entonces, rapidito, temperatura acá igual 350. Bueno, fijémonos en algo. Este volumen de acá le corresponde una temperatura de 99,6. ¿Cierto? Pero mi temperatura que me están obligando a usar ahora es 350. ¿En qué zona me voy a encontrar? Tengo una temperatura mucho más alta, al mismo volumen. Pensemos, ¿en qué zona me voy a encontrar? Sobrecalentado, ¿por qué? ¿Segura? Vamos a ver el gráfico. Vamos a ver el grafiquito para que lo puedan ver mejor. Aquí. El estado 3, como pueden ver aquí, para determinar la presión se interpola en la zona de vapor sobrecalentado. Vamos a explicar por qué viendo el grafiquito. Si se dan cuenta, acá estaba la zona de vapor saturado, ¿cierto? Fíjense que ese volumen estaba a 99,6 grados Celsius. Ahora que aumentó mi temperatura, tengo una isoterma mucho mayor, está más arriba. Pero como mantengo constante el volumen, automáticamente voy a subir de la zona de vapor saturado y voy a entrar automáticamente a la zona de vapor sobrecalentado. Tabla C3. Por lo tanto, aquí tenemos que irnos ahora a la tabla C3. Aquí está. ¿Ya? Y tenemos que ubicar el volumen de 1,694 a 350. Entonces, acá está el 350, 1,694. 143 no me sirve, 2,8 no me sirve. Siempre vean el primer valor y vean el último valor. No me sirve ninguno, esta página no sirve. Vamos a la otra. 350, 1,9 no me sirve. 0,18 tampoco me sirve, pero creo que se pasó, ¿no? Sí. Entonces, está en esta página. 1,9 no me sirve, 1,433, 1,6. Acá está, ¿no? Entre 0,15 y entre 0,2, ¿cierto? Bien, entonces vamos a aplicar un poco la magia de esto. Vamos a hacerlo así. Porque me cara tener que andar moviendo tanto el cursor para poder ver, así que... Perdón. Bien. Después la voy a borrar, así que está lo mismo. Bien, vamos a interpolar entonces, ¿cierto? ¿Qué sabemos? La presión está entre 0,15 y 0,2. ¿Qué es lo que voy a mantener constante? La temperatura. 350, 350, 350. Quiero encontrar la presión es desconocida, la presión 3. La quiero encontrar entre 0,15 y entre 0,20. Justo nos tocó una construcción, espero que no se escuche tanto en el video. ¿Qué más quiero encontrar yo? El volumen lo tengo, que era igual a ese, a 0,15 y 3,50 el volumen es 1,912 y a 0,20 el volumen es 1,433. La energía interna no la conozco, es la U3 y sería la segunda. Acá sería 2887,7 y abajo sería 2886,9.
Ahí creo que tengo todo, ¿cierto? Sí. Ahora la foto no me sirve, así que la borro. Esto lo vamos a centrar. Listo. ¿Cierto? Entonces, ahí se ve mejor. Hago una igualdad. Igual, paréntesis, slash paréntesis, sería el que yo quiero menos el que le corresponde a la presión más pequeña sobre el más grande de la presión menos el más pequeño. Y después me quedaría lo siguiente. Igual sería el más grande menos el más pequeño por esta variación más el más pequeño. ¿Sí? De hecho, vamos a fijar una celda. Vamos a fijar esta de acá. ¿Por qué fijo esta? Porque para calcular la U3 puedo llegar y copiar la fórmula. ¿Ven? Y me usó el UF, me usó el UG, por así decirlo, y mantuvo constante ese de ahí. Bueno, y cuando vean el video pueden verlo más lento, verlo más veces, pero como el enfoque de esta clase no está la de vapor, sino que es trabajo de calor, vamos a dejar hasta aquí. Entonces, bueno, escribamos bien las cosas. Esta presión sería 0,17 y esta sería 2887,34. Entonces, presión sería igual a 0,17. Energía interna sería igual a 2887. Calidad es rayita y es la zona de vapor sobrecalentado. Último estado y podemos por fin la clase de hoy día hacer trabajo de calor. Bien, ¿qué dice después? Siguiendo finalmente un proceso isotérmico, es decir, que la temperatura se mantiene constante, hasta lograr vapor saturado. Qué bonito, porque eso significa que me tengo que ir a la tabla C1, porque tengo la temperatura, C1, ubico 350, ahí está 350, y como me tengo que ir hasta vapor saturado, significa que los valores son los correspondientes a mi V, G y a mi U, G. Facilito entonces. Entonces, como vamos a hacerlo rapidito, vamos a ver aquí, le voy a poner estado 4, vamos a ordenarnos un poquito ya. Esto era el estado 3. Amarillito. Esto me gusta a mí, que esté encerrado en una... Ahí sí, pues, más bonito. Y acá, la presión 4 a 350 le corresponde una presión de 16,51. 16,51. El volumen es el VG, 0,008815, ¿cierto? 0,008815. El U3 corresponde al UG, 2418,5. 2418,5. El X es 1 porque sigue siendo vapor saturado y la temperatura es de 300. No sé, 2000. Sí, 2004. Qué exigentes. No, mentira. Está bien, está bien. ¿Sí? Entonces, aquí, igual, ¿qué tengo acá? Presión. La presión es esa. Acá está el volumen. El volumen es S. El U es S. La calidad es 1 y la zona es vapor sobrecalentado. ¿Ven? Tal cual al ejercicio que tienen que inventar ustedes. ¿Por qué este es perfecto? Porque tiene un proceso isobárico, tiene un proceso isocórico y tiene un proceso isotérmico. Tiene que por obligación contener los tres procesos el ejercicio, ¿ya? Si se dan cuenta, este igual estaba súper fácil porque
era un estado directo acá, el estado 2 era directo de tabla, el estado 4 era directo de tabla, el estado 3 era una simple interpolación simple, y el estado 1 era una zona de mezcla. Ideal que el ejercicio que ustedes inventen contenga algo más complicadito, no sé, pues, una interpolación doble, lo que ustedes quieran. Un poco más de trabajo, pero ustedes saben que con Excel es más sencillo. Bien, pues, vamos a lo que nos compete, por fin. Vamos a hacer nuestros valores. ¿Por qué lo copié de nuevo? Porque no quiero andar subiendo y tener que saltarme todo esto para poder trabajar, así que vamos a trabajar desde aquí. ¿Ven bien, cierto? Ya, vamos a comenzar por fin. Bien. Cálculo de trabajo. Número 1. Para el proceso isobárico. ¿De acuerdo? Les voy a enseñar directamente la fórmula, cómo se calcula el trabajo para un proceso isobárico. En un proceso isobárico, el trabajo 1,2, porque es del proceso estado 1 a estado 2, se calcula como la presión, que es esta, 0,1, multiplicada por la diferencia de los volúmenes. Esa es la fórmula. Voy a escribir la fórmula acá al ladito. Es igual a la presión multiplicada por la diferencia de los volúmenes. En este caso, como el volumen de salida es el estado número 2, sería el volumen 2 menos el volumen 1. Siempre es el de salida menos el de entrada. Igual que cuando vimos ciclo de Rankine, siempre en los delta procesos siempre es el de salida menos el de entrada. Ahí. Esto en trabajo de calor lo habíamos visto el semestre pasado. No, si esta pasada no alcanzamos. Este semestre sí alcanzamos, porque como ustedes habían partido tarde 3 semanas. Por eso no lo vimos. Bien, entonces igual sería la presión de 0,1 megapascales por, paréntesis, V2 menos V1. 0,1288. Por supuesto que ese número está malísimo. ¿Por qué, profesor? Porque las unidades que me quedó acá eran megapascales por metro cúbico partido en kilo. Megapascal por metro cúbico partido en kilo. Y el trabajo yo lo quiero siempre en kilojoule sobre kilo. Por lo tanto, hacemos un par de conversiones. Sabemos, por ejemplo, que 1000 kilopascales son un megapascal. ¿De acuerdo? Así elimino el megapascal. ¿Qué más sabemos? Un kilojoule corresponde a 1 kilopascal por metro cúbico. ¿Cierto? Esa es una conversión. Entonces, megapascal con megapascal se eliminan, kilopascal con kilopascal se eliminan, metro cúbico con metro cúbico se eliminan y me queda kilojoule sobre kilo. Entonces sería S por S. 128,8. Eso está en kilojoule sobre kilo. Ese es el trabajo para un proceso isobárico. Simplemente la presión constante por la diferencia de los volúmenes. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta respecto a eso? Es súper fácil, ¿no? Bien, vamos al segundo. 2. Para el proceso isocórico. Igual, volumen. Este es el más sencillo, porque se aplica la misma fórmula de arriba. El trabajo, lo voy a copiar. El trabajo ahora es 2,3 es igual a la presión sobre V3 menos V2, por así decirlo. Pero fíjense un poquito, sé que la presión no es igual,
Sé que la presión no es igual, pero lo que hace es que esta fórmula deriva de una integral definida. ¿Ya? Se las voy a mostrar en la pizarra. Pero en el fondo, a lo que quiero llegar yo es que este diferencial de volumen de acá, ¿cómo va a ser? La misma. Como la misma. Estos son los mismos valores. Claro, entonces ¿cuánto te va a dar esta diferencia? Cero, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo para un proceso isocórico siempre va a ser Cero. cero. Siempre, no hay que pensarlo mucho. El trabajo para un proceso isocórico o isométrico, que es lo mismo, es cero. ¿Ya? La deducción es porque la integral definida, al evaluarla entre el volumen final y el volumen inicial, ¿ya? Va a dar cero porque el volumen es constante. Porque el trabajo se define como la integral de la presión por el diferencial de volumen. Y si el diferencial de volumen es cero, la integral da cero. ¿Ya? Vamos por el tercer y último tipo, proceso isotérmico. ¿Ya? Este no quiero decir que es el más complicado, pero sí es el más trabajoso. ¿De acuerdo? Hay unos pasos a seguir que ustedes pueden encontrarlos en el anexo número 5. Bajar un poquito. Bueno, debería haber visto esto primero para que pudiera explicar. Ven que el trabajo se define como la integral definida entre la presión por un diferencial de volumen. Entonces, por ejemplo, a ver. A ver. Acá está el que quiero explicar ahora. Bueno, acá se puede ver que el trabajo del proceso 1-2 es cero. ¿Por qué? Seguramente es porque es un proceso isométrico. ¿Ven? Directamente. Y el otro caso, ¿ven? Para procesos isocóricos o isométricos, volumen o recipientes rígidos, como el trabajo se define como la integral definida de la presión por un diferencial de volumen, ese diferencial de volumen es cero. Entonces, esta resta de acá les va a dar cero, por eso es que el trabajo siempre tiene que ser cero. ¿Ya? Y para el caso anterior, acá tenemos un proceso isobárico, ¿ya? Se calcula como la presión multiplicada por la diferencia de los volúmenes. Tal cual lo hicimos recién. Claramente acá hicieron conversión de unidades porque eran otros parámetros. Y ahora viene el último, que es el proceso isotérmico. ¿Ya? Si se desea determinar el trabajo cedido o requerido por el agua para efectuar un cierto proceso, el procedimiento de cálculo consiste en lo siguiente. 1. Obtener información desde la tabla de vapor a la temperatura del sistema en el intervalo de presión o volumen del proceso. Hagamos eso, obtengamos información de tabla. ¿A qué me refiero con eso? Nuestro proceso, si se dan cuenta, el estado 3, lo voy a hacer más bajito, ahí. El estado 3, ¿qué temperatura tiene? Tiene una temperatura de 350. ¿Ya? ¿Qué presión tiene? 0,17 megapascales. ¿Y qué volumen tiene? 1,694. Y el estado 4, rayos. Ahí sí, también es a 350 porque es isotérmico. La presión pasa a ser 16,51 y el volumen pasa a ser 0,008815. ¿Cierto? Entonces ya sabemos que nuestro ejercicio se va a mover entre 0,17 y 16,51. Ojo que ese 0,17 sabemos que está en vapor sobrecalentado y este 16,51 también se encuentra en vapor sobrecalentado. Es decir, si nosotros fuéramos a mirar el gráfico, vamos a calcular el trabajo desde el punto número 3, desde aquí, hasta el punto número 4.
Si se dan cuenta, el trabajo, al ser una integral, también se puede definir como el área bajo la curva. Es decir, yo voy a calcular del 3 hacia el 4 toda esta área que uno puede ver hacia abajo. ¿Ya? Como acá no les vamos a pedir que hacer el método integral, vamos a hacer un método un poquito más carretero, por así decirlo, en donde vamos a tener que calcular el área bajo la curva de todo este espacio. ¿Se entiende? Hagámoslo. Entonces, de tabla, ¿qué podemos intuir? Vamos a tabla. Vámonos a la tabla C3 porque estamos en C3. C3, C3. Acá estamos. ¿Cierto? Nos vamos a mover desde 0,17. Es decir, desde aquí. Desde el 0,17. ¿Cuál es el primer valor que se acerca? 0,2, ¿cierto? Es el primero. 0,2, 0,17, 0,2, luego viene 0,4, luego viene 0,6, 0,8, 1, 1,5. Aquí ya está 16. 1,5. Pero entonces eso se aproxima. No, ya, tranquila, ya explica eso. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15. ¿Y llegó al 20? No, porque máximo ese está 16,51. ¿Qué dice el paso 2? ¿Qué tenemos que hacer en el paso 2? Construir una tabla presión versus volumen a la temperatura dada. Hagamos eso. Entonces, este es el paso 1, la información de tabla. Paso 2, tabla, presión versus volumen específico, ¿cierto? Entonces, presión en megapascales, volumen en metro cúbico sobre kilo. Por supuesto que todo a 350, nunca se olviden que la temperatura es constante. Mi primera presión es 0,17 y el volumen es 1,094. Después viene 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Estoy inventando, ¿eh? No sé. ¿Estaré bien? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,5, muy bien. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, ya bien. No inventé nada. 15. Y finalmente 16,51 con su respectivo volumen de 0,088. ¿Sí? Entonces yo debería copiar cada volumen de acá. Es decir, partamos. Por favor, a 350, ya no se vayan a correr la vista. Pasa bastante. Ya, acá está 0,2, ¿cierto? A 350. Acá se corre, acá está más lejos 350, ¿eh? Ya, 0,2 es 1,433, ¿cierto? Si me equivoco me ayudan, por favor. A 0,4 es 0,7139. 0,7139. A 0,6 es 0,4742. ¿Profe, que usa todos estos valores? No. Le voy a explicar por qué. A 0,8 es 0,3544. ¿Cierto? A 1 es 0,2825. Acá es a 0,1866. Luego, acá me corrí, ahora mira acá, ¿eh? Ojo, acá está 350, para que no se pierdan. A 2 es 0,386. A 3 es 0,09053. A 4 es 0,06645. A 6 es 0,04223. No, a 8 es 0,02995.
A 10 queda poquito, es 0,02242. A 12 es 0,01721. Y a 15 es... No hay 350 a 15. Oh, Oh. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a ver qué hizo aquí el don anexo. Lo podríamos omitir, pero si se dan cuenta acá llegó hasta 0,6 nomás. Y claro, ya vamos a aplicar. Sí, lo vamos a omitir. Vamos a saltar en el 15. Ya, ¿por qué puedo hacer eso? Rayos. Quiero que se fijen claramente, imagínense ustedes que estén en una prueba a mano. Ustedes saben que van a tener que graficar esto a escala. Pero profesor, son demasiados números. O sea, son muchos, ¿cierto? Pero aquí uno puede ir mirando un poco cómo va comportándose esta gráfica. Si se dan cuenta de la presión 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1, ¿cuánta diferencia tienen entre estas? 0,2, ¿cierto? ¿Cómo se calculaba la pendiente de una recta? ¿Se acuerdan? Variación de la y sobre variación de la x. Delta y sobre delta x. Si el delta y es constante, esta parte de acá, todas estas presiones van a tender a formar una línea recta. Es decir, que no es necesario en el fondo graficar las 5. Yo perfectamente podría graficar la de 0,2, la de 0,6 y la de 1. Porque la de 0,8 y la de 0,4 van a estar en la misma recta. ¿Cierto? Miren acá. 2, 3, 4. Pasa lo mismo. Puedo omitir el 3. 6, 8, 10, 12. Lo mismo. Puedo usar el 6 y el 12. ¿De acuerdo? Pero como acá tenemos la ventaja de usar Excel, vamos a graficar con todos los puntos. ¿Ya? Para enseñarles cómo hacerlo. Perdí el... Acá está. Vamos a ver el siguiente paso. ¿Qué dice el paso 3, chicos? Realizar gráfico, presión versus volumen. Ahora me pide un gráfico. ¿Cierto? Esto es muy simple. Ya que tengo mi tablita bien hecha acá, yo pongo insertar, pongo gráfico, el de acá que se llama gráfico de dispersión. ¿Ven? Dispersión. Ya, de nuevo. Insertar, gráfico de dispersión y coloco este. ¿Se dan cuenta, no? Y por lo visto, acá me graficó al revés. ¿Se dan cuenta que el eje Y me tomó los volúmenes? Bueno, claramente acá sale Y, ¿cierto? Eso quiere decir que la presión debiese colocarla a la derecha. Entonces ahora sí, insertar, gráfico, dispersión. Ahí sí, pu. Ahí sí. La vamos a agrandar un poquito. ¿Qué podríamos hacer para que se vea más todavía? A ver. El eje Y está bien. El eje X. ¿Qué podríamos hacer acá? Vamos a hacer un arreglo matemático, ¿les parece? El volumen, como está muy chico acá, vamos a multiplicarlo por 1000. Por 1000. Entonces, igual S por 1000. ¿Ya? Este gráfico lo vamos a borrar. Y vamos a graficar con estos datos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que el gráfico se vea mejor. Insertar, gráfico de dispersión. Ahí se ve un poquito mejor. ¿Ven? Vamos a agregar una línea de tendencia. Nada que ver. No.
Bueno, de ahí la voy a eliminar. Pero en el fondo lo que me están pidiendo calcular es estas áreas que se generan acá abajito. ¿De acuerdo? Si miramos aquí, claramente va a ser un trabajo muy grande porque sería calcular esta desde el 17,51 hasta el 4, sería calcularlo como un triángulo, podrían aproximarlo a un triángulo, donde la base sería esa diferencia menos esa, sobre la altura que sería del 4 al 16. ¿Ya? Creo que este no fue un buen ejemplo para elegir, porque va a quedar muy chico, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque la idea es que ustedes no se compliquen tanto. Vamos a eliminar un par de datos, ¿les parece? Vamos a eliminar un par de datos para que se nos arregle un poquito el gráfico, nos quede más bonito. A ver, el 0,4 y 0,6, que son como constantes, los voy a eliminar. Se está arreglando el grafiquito. Del 2 al 10, no miento, del 4 al 10, al 12, voy a eliminar el 6, voy a eliminar el 10. Ya se está viendo más facilito, ¿ven? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podría eliminar? ¿Qué más podría eliminar? Me faltan datos entre medio. Sí, pues me faltan datos entre medio, ¿no? Porque lo que pasa es que acá se me queda bonito, pero acá se me dispara mucho, Sí. ¿cierto? 100, 800, 1000, 1200. Se me dispara demasiado. No sé si acá, mira. Al 4 es 66 y al 8 pasa a 29. A ver. Al 4 a 350, 66 y después pasa al 6 es 42. A ver, borrar el 6 y el 8 es 29. Baja bastante, no me conviene eliminar esos. Bueno, es que me estoy moviendo de 1,6 a 0,08. Me estoy moviendo prácticamente mucho espacio. ¿Qué podríamos hacer acá para que se vea mejor? ¿Alguna sugerencia? Chicos, Pero ¿cuál es el problema que queda así? para poder ver las áreas, pues. Hagamos algo, a ver, modifiquemos el eje Y. Unidades, acá se mueve 2 en 2. Movámoslo de 0,2. No me sirve. Tampoco me sirve. De 2. No, tiene que ser de 2. Si el eje X lo achicara, acá se mueve entre de 200 en 200. ¿Qué pasa si lo muevo de 500? De que más chico. Si lo muevo de 10 en 10, me queda horrible. De 300. Me queda el mismo gráfico. 200. Es que lo que pasa es que si agrando la extensión del eje X, el gráfico no me va a cambiar. Me va a seguir yo quiero que eso se me agrande. ¿Y en los máximos? ¿No sale 1008? Es que el máximo es 1008. Ah, bueno. Sí. Porque si te das cuenta, la máxima de acá es 1694. Entonces, bueno, el máximo le puedo poner 1700. Y lo que va a hacer es que no va a terminar tan lejos, va a terminar más cerca. ¿Ves? Todo lo que hace. El mínimo me puso menos 100. Bueno, el mínimo que sea 0. Así me eliminó el eje negativo. Tratamos de arreglar esta cuestión, si se puede. ¿Cómo puedo hacer de que estos puntos se me separen más? O sea, se me junten más. Tengo una idea. Vamos a hacer algo feo, pero después lo voy a arreglar. El límite yo le voy a poner que sea 400. Ahí se podría ver mejor las áreas, ¿no? Ahí podríamos acercarnos a esto, ¿cierto?
Inclusive, si lo chicas un poquito más, si le pongo que el límite es 300, ahí veo claramente que esto tiende a formar un triángulo, ¿cierto? ¿Lo ven, no? Le vamos a insertar una forma. Vamos a Profe, hacer... en la eje X lo del... Al tiro, Gonzalo. Al tiro. Esto vendría siendo... Sí. Ahí tengo un triángulo, ¿cierto? Fíjense los puntos. Ahí. ¿Cierto? Aquí tengo una recta. Entonces, insertar, situación, forma, triángulo. Ahí, ¿no? Sí. Acá tengo otra recta. Espérense, antes de eso, insertar, situación, formas, rectángulo. Acá tengo que hacer otra figura hasta el eje. Claramente llega hasta el positivo. Voy a modificar eso. El eje Y, el mínimo es 0. Ahí sí. Entonces, esto hasta abajo. Es punto por punto, ¿cierto? Debería ser. Este, claro, se me corre todo. Entonces, este de acá no es así. Ah, ya sabes qué. Ya, ¿este cómo queda? Se me achica esta cuestión. Ahí. No queda perfecto, pero queda. Ahí. Ahí sí. Este lo podría extender si quisiera hasta ahí. Estoy agregando un poco. No, me estoy comiendo mucha área, ¿cierto? Sí. Entonces, hasta ahí. Ahí tengo dos áreas. Después, este iría ahí. Tercera área. Copiar, pegar. Luego este podría ir. Si yo quisiera, podría hacerlo así. 4 áreas. Cinco áreas. Son máximo 6 para el problema. 5 áreas y rayos. ¿Y si me pasa? Mejor. Ahí está. 6 áreas. ¿Cierto? Claro que estoy llegando hasta el 400, ¿cierto? Me estoy comiendo estas dos de acá. Que después, si yo quiero, las puedo agregar en otro gráfico. Este ejercicio, chiquillos, para que sepan, nos toca un poquito más complicado, ¿ya? Por eso tengo que dividir las áreas, ustedes pueden hacerlo más fácil. Profe, y eso. Dame un segundo, Gisela. Eh, si te das cuenta, yo perfectamente esto lo podría hacer hasta acá y esto lo puedo hacer así. Y me queda más fácil. Dime, Gisela. Esto va a ser moradito y esto va a ser rojo. Ahí está. Hay que guiarse con algo así, no sea figura. O es como más. Como. ¿Estas figuras? Es para poder sacar las áreas, si nos falta lo más Sí, importante. pero. Cuando uno va poniendo la figura, ¿Ya cuál es la pregunta? hay que guiarse así como este tiene que ir de tal punto a tal punto. Claro, si te das cuenta, acá se ve claramente que yo estoy desde el punto máximo, que es 16,51 ese, llega hasta hasta el 8, Pero ahí se come 2 puntos. llega hasta acá. Claro, me como todos estos puntos. Pero porque están en la misma... Claro, Ah, ya. claro. De hecho, insisto, me faltan, yo llegué hasta el 400, ¿cierto? Me falta, si yo quisiera, yo debería graficar esta de acá. Insertar, gráfico de dispersión, y me quedan 2 puntos. Ah, no, es por esto, perdón. Ahí sí. Vamos a insertar,
dispersión ahí. Y me queda algo así. Me queda 1600. Me está dando el volumen. Me está dando el volumen en el EGI. ¿No? ¿Está igual de todo? A ver, veamos. Veamos. ¿Por qué no me deja cambiar las cosas? Pero antes. Acá está. El eje X tiene que llegar. El mínimo va a ser 1400. ¿En cuánto me quedé antes, no? 1600. No, me quedé en 300. Sí. Entonces, el mínimo debe ser entre 300 y el máximo son los 1700. Y el eje Y, el mínimo es 0 y el máximo es 17. Y 17. El mínimo es 0. Y si se dan cuenta, los puntos no se grafican. Eso me está diciendo algo. Pero lo tiró hacia arriba ahora. Sí, que no hay espacio en el gráfico. ¿Algo está pasando acá? ¿Qué estará pasando acá? El volumen es 1400 y 1600. Y este es 0,2. Después lo voy a arreglar. Ya, entonces, calculémoslo hasta aquí nomás. ¿Ya? Esta va a ser el área 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, área 1. Sería, siempre calculan acá la base, la altura. Y acá un factor 0,5 solo si es triángulo, porque el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Si no es un triángulo, este factor se anula. ¿Cuál es la base? La base sería desde el volumen más chico de todos hasta el volumen de, ¿qué temperatura? ¿Qué presión? De 8, ¿cierto? Entonces, el más grande es el volumen de 8. Entonces, igual, paréntesis, a los 8 megapascales tengo 29,95 menos, y el volumen más chico de todos, ¿cuál es? Este. 8,80, ¿cierto? Pero acuérdense que todos estos valores yo los multipliqué por 1000, ¿cierto? Ahora debo dividirlos por 1000. Me da esa la base. Y la altura sería, ¿cuál es la presión más grande? 16,51 menos 8. ¿Cierto? Y como es un triángulo, sí va al 0,5. Entonces el área sería base por altura por 0,5. Ese es el área de este triángulo y estaría medida en megapascales por metro cúbico sobre kilogramo. Entonces toda esta parte de acá le voy a poner el mismo color que le hice al área, azul. Áreas con tilde. Ya. Área 2. ¿Cuál es la base? Tengo la ventaja que la base se conserva, ¿cierto? Qué buena onda. Y la altura es hasta el 8. ¿O no? Y como es un cuadrado, el factor es 1. Entonces, acá copio la fórmula que me tiene que haber multiplicado S por S por S. Y la unidad se mantiene. ¿Se entiende hasta ahora? Vamos con el área 3. El área 3 tiene otra base, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué punto tengo acá? ¿Qué punto tengo acá? El 3, algo. ¿Cierto? Entonces sería ese volumen, ¿cierto? De hecho, si es que este eje yo lo fuera de 1 en 1, ahí se puede ver clarito que es el 3. ¿Ven? Ya. Entonces, esa base sería igual, sería el volumen del 3, que es este, ¿cierto? Menos el volumen de este, que es el volumen del 8, ¿cierto?
¿Lo ven, cierto? Sí. El del 8. A 8 está ese volumen. Entonces, menos el volumen del 8, que sería ese. Dividido en 1000, para sacarle el 1000 que hice ahí. O podría usar estos datos en realidad, pero es lo mismo. ¿Ven? La altura, ¿cuánto es? 8 menos 3. 5. Y el factor es 0,5 porque es un triángulo. ¿Cierto? Y arrastro las fórmulas. Área 4. Vamos no he colocado los colores, no me han dicho. Ya, el área 2. El área 2 era naranja. Y usé... no, porque... mismo color. El área amarilla era del 8 al 3. Cada acá. No sé qué amarillo usé, creo que es. Sí. Ya, área 4. A mí me importa, por ejemplo, si el 8 es azul. No importa, No importa. si los colores son para guiarse nomás. Ah, Área 4. Tengo la fortuna que este cuadrado verde tiene la misma base. Entonces la base la copio. La altura sería únicamente el 3, ¿cierto? 3. Y como es un rectángulo va multiplicado por 1. Después hago obstáculo porque el Excel lo hace solo. Área 5, esa de ahí. Área... qué rayos. Pero si hago esto y bajo 2 más, ahí está. Área 5. ¿Cuál es la base? Esta es más complicada de ver, así que sería desde acá, ¿no? Que es el de 1, algo, debe ser 1,5. Claro, desde acá. Ese volumen menos este que es el de 2, ¿cierto? ¿Sí o no? No entendí, profe. Quiero sacar esta base. Esta base, ¿cierto? Sí. Que sería el volumen de 1,5 hasta el volumen de... No, pues el de 3. ¿Lo ven o no? ¿Lo ves? ¿Lo ves o no? Este volumen de acá le corresponde a 2. No, 1,5. Algo así. Es una regla. Pues puso una línea después, pero... Claro, 1,5. Y este volumen de acá le corresponde a 3. Entonces es la diferencia de 1,5 con 3. Entonces, base igual el volumen de 1,5, que es ese, menos el volumen de 3, que es ese. Lo hice acá al tiro para no dividir por 1000, ¿se dan cuenta, no? Ahí está, ¿no? Y la altura sería desde el 3 hasta el 1,5. ¿Cuánto es 3 menos 1,5? 1,5. Y se multiplica por 0,5. Y el área 6, el área final, que es todo esto, sería desde acá, que es el volumen de... ¿Qué volumen será? El volumen de 1,5, ¿no? No, de 1,5, mira, pero acá está la línea del 1. 1, 2. Y está en medio, ¿no? Acá el 1 me lo marca con línea, fíjense. Pero no tiene que estar justo en el punto. Tenéis toda la razón del mundo, pues, Gisela. Tienes razón, el punto está más abajo. Es que si lo hago ahí, Va a quedar un espacio. me pierdo todo ese cachito. Tendría que hacer otra área más acá. Pero la idea es que queden todos con... Es que, mira, en estricto rigor, ¿qué área hicimos recién? Desde el 3 hasta el 1,5. Sí. Hicimos esta. Ahí sí, ¿no? Ahí está feita la figura. Gracias por... Está bien que se den cuenta, pues si... Ahí se ocupa mejor el... Acá hay un margen de error que se permite, ¿eh? ¿Ya? Hay un margen de error. No muy grande, pero hay un margen de error. Bien, entonces, como bien decían ustedes, este es el volumen 1
¿cierto? Hasta el volumen de 3. ¿Sí o no? Entonces, la base sería igual el volumen de 1, ese, menos el volumen de 3. Y la altura sería del 0 al... Del 0 a... ¿Cuánto es la altura del rectángulo rojo? 1. ¿Y el factor es? 1. Entonces, multiplicamos todo. Y nos quedaron todas las áreas. ¿Ya? Chicos, vuelvo a repetir. Me está faltando toda la parte de acá arriba, que no es poca, de hecho es mucha. ¿Ya? A ver, a este gráfico vamos a tratar de... Vamos a agregarle... Según está agregado... Ah, es que no se ve nomás. No se ve nomás. Porque no llega al eje. Si el eje X... Si el eje X... Ya, pues el eje X quiero yo. Y si el eje X, el máximo, le pusiera los 1700 que corresponde. Claro, me estoy comiendo... Yo lo que hice fue graficar hasta acá. Me falta toda esta área de acá, ¿cierto? Pero hagámoslo de una, pues. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Es un triángulo, ¿cierto? Entonces... ahí sí. Ya. Sería área 7. ¿Cuál es la base? El último volumen del mundo menos el de 1. ¿Cierto? Sí. Entonces, la base es mi último volumen, el volumen más grande, o sea, ese, menos el de 1, ese. ¿Cierto? ¿Cuál es mi altura? Del 0 al 1. 1. Y como es un triángulo, 0,5. Genial. De hecho, miremos un poquito el... Si yo a esto le agregase ahí, no me alcanza el... Pero esto quedó así. No me deja... No importa. Me quedó así, ¿ven? Todo ese pedacito de guachito que falta ahí. Nos quedó casi igual. Uno grande, uno chico, grande, chico, grande, chico. 6 áreas. Nos quedó parecido. Sí. ¿Ya? Esto lo vamos a eliminar. Y el gráfico lo vamos a volver a colocar en 300. El máximo va a ser 300. Y esto claramente lo vamos a achicar. Genial. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Ven? ¿Y ahora qué hago? Área 7. ¿Sí? ¿Ahora qué hago? Igual, suma, y sumo todas estas áreas. ¿Cierto? Están megapascales por metro cúbico partido en kilo. Entonces, igual, esta área de acá, en estas unidades, y digo, 1000 kilopascales son un megapascal. ¿Qué más sabemos? Un kilojoule corresponde a 1 kilopascal por metro cúbico. Entonces sería ese número multiplicado por
1000. No me falta nada, ¿cierto? Kilopascal, se me fue todo. 1561 me dio el área bajo la curva. ¿Nos hará dado algo similar o no? 1454. Cerca. Pero si la suma de la área. Claro. ¿Y acá qué hice yo? La sumé. La sumó, pero. Ah, perdón. Le dio 1,45, le dio la suma. De ahí me dio 1,56. Profe, ¿por qué le dio menos acá al anexo? Porque seguramente no consideró este pedacito chiquitito de acá. Que no está chiquitito. ¿Ya? Pero dio parecido. Yo, si mi respuesta fuera esta, 1,454, y ustedes me ponen 1,56, estaría bueno. Después al transformar unidades te queda 1561 kilojoule sobre kilo. Vamos a ver si lo transformó. ¿Ven? Acá hizo la transformación, le hizo más grande. Deben colocarla así y le dio 1454. Ahora, profesor, lo más importante, y acá está en negrita, ¿por qué es tan negativo este signo? Chiquillo, vámonos al gráfico. Al gráfico. Ya. Consulta, chiquillo. El proceso 3, 4, ¿hacia qué lado va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la izquierda, ¿no? Siempre que un proceso va hacia la izquierda, el sistema está absorbiendo calor. Y cuando pasa eso, el trabajo es negativo. ¿Ya? El método de las áreas que acabamos de enseñar, que es este de acá, el de hacer la figurita y todo eso, jamás les va a dar negativo porque las áreas nunca pueden ser negativas. Entonces ahí es donde el estudiante aplica el concepto, aplica la materia y dice, ah, el proceso va hacia la izquierda, por lo tanto el trabajo debe ser negativo. Entonces acá, al resultado final, le colocamos un menos. Profe, ¿solo debo preocuparme del signo negativo cuando hago el método de las áreas? Sí. ¿Por qué? Porque para un proceso isocórico o isométrico, como el trabajo siempre es cero, el signo no nos importa. Y para un proceso isobárico, como es la diferencia de los volúmenes por la presión constante, si va hacia la izquierda, esa diferencia ya les va a dar negativa, así que no hay que preocuparse. ¿Ya? Bueno, ya enseñamos cómo calcular nuestros tres trabajos. Vamos a hacer una tablita, Carlito, que diga proceso 1, 2, 2, 3, 3, 4. Sí, de cambiar el formato. Número. Oh, qué mala. 1, 2. Oh, qué demonios. Vamos a ver. General, ¿no? ¿Por qué no me dejas? A lo mejor por el guión. Puede ser. Bueno, 1, 2. Ya, ahí estamos. Esto es mejor. Trabajo en kilojoule sobre kilo. Y calor también se mide en kilojoule sobre kilo. Una cosita, el trabajo acá es en minúscula porque es unidad específica. Y el calor acá también es minúscula porque es unidad específica. Las unidades también tienen que ir en minúscula. Bien, entonces el trabajo 1-2 nos dio eso. El trabajo 2-3 era 0 y el trabajo 3-4 era eso. ¿Ya? El calor es lo más fácil de hacer de hoy día. Por la primera ley de la termodinámica, sabemos que el calor menos el trabajo es igual a delta U. Calor menos trabajo es igual a delta U. Entonces, como acá yo tengo todos los U, yo puedo colocar acá delta U. Ya, delta U 1, 2, ¿cuánto sería? Igual el U2 menos el U1, ¿cierto? El delta U2, 3 sería el U3 menos el U2.
Y el U4 sería el U4 menos U3. Ahí están los delta U. Entonces ahora despejo. Si al delta U yo le sumo el valor del trabajo, estoy listo. Entonces el calor es el delta U más el trabajo. Y colorín colorado, este caso se ha acabado. ¿Sí? ¿Qué más les voy a pedir de este trabajo? Aparte de que me hagan el cálculo de los estados que hicimos acá arribita, me hagan el cálculo de los 3 trabajos, incluyendo el isotérmico, que tiene que ir con los 4 pasos. Paso 1, información de tabla. Paso 2, generación de la tabla. Paso 3, creación del gráfico. Paso 4, cálculo de las áreas. Y paso 5, conversión de unidades para llegar al área final, la suma de todas las áreas y transformarlo a kilo y sobre kilo. Y además les voy a pedir calcular el calor. No se olviden que para poder calcular el calor deben calcular las energías internas. Y para terminar el trabajo completito, tienen que también hacer el gráfico completito. Ya que hecho lo voy a colocar. Así como, oh, magia, lo hice yo. Este gráfico, si les complica mucho cómo hacerlo en Excel o en PowerPoint, pueden dibujarlo y escanearlo y colocarlo en su presentación. No le veo problema. Sería bacán que lo trataran de hacer en... ¿Cómo se dice? En formato, pero bueno, no les puedo pedir tanto, así queda poquito tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ah, por supuesto, ojo, un requerimiento que sale en el Educa. El método de las áreas debe estar en la zona de vapor sobrecalentado. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan malos? Acá en el ejercicio que hice de prueba, o sea, no de prueba, sino como de práctica, hice uno, por ejemplo, en la zona de líquido comprimido. De hecho, acá lo pueden ver. Entre 3,344 y 20 megapascales está en la zona de líquido comprimido. La zona de líquido comprimido, si ustedes se van a la tabla, ahí, perdón, ahí está. Líquido comprimido, si se dan cuenta, chicos, las presiones son 5, 10, 15, 20, 30 y 50. Son solamente 6 datos y los primeros 4, 5, 10, 15, 20 tienen la misma pendiente. Varían de 5 en 5, ¿no? Entonces siempre el líquido comprimido les va a dar una recta, entonces les va a quedar siempre un solo triángulo y un rectángulo. Entonces siempre queda demasiado cortito el método de las áreas. ¿Ya? Por eso es que se pide que sea vapor sobrecalentado, porque pasa esto. Pasa eso que uno se pierde el gráfico. Ahí está. Pasa esto que son más áreas. ¿Ya? Les pedimos mínimo 6 áreas. O máximo 6 áreas, no me acuerdo. Sí, mínimo 6 áreas. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay más quiebres de presión, po. Mira, po, llega hasta el 40 y parte en el 0,002. ¿Cachai? Pero recuerden lo que yo mismo hice acá. No hay por qué usar todas las presiones. Hay unas que pueden eliminar, las que están entre medio. ¿Por qué? Si se dan cuenta, acá tengo una, tengo dos, tengo 3 puntos. Pero yo los aproximé los 3 a un triángulo que sí calza. Ahora, profe, es que yo soy súper perfeccionista. Yo puedo hacer esto, puedo hacerle una I y puedo hacerle otro acá y un rectángulo ahí. Queda mejor, po. Queda mucho mejor, ¿o no? O sea que este número sería más fino. ¿Ya? Pero, profe, ¿y si aproximé todo nomás? Pucha, si ya me hicieron 6 áreas, ya está bien. No les puedo pedir tanta exigencia. Aparte que si se dan cuenta, no es mucho lo que se pierde como ese, perdón, se está agregando ese espacio de ahí. No sé si lo ven. ¿Sí? Tampoco es tanto. Eso, chicos, eso es trabajo de calor.
Espero que les haya servido la clase. Este lo voy a subir a YouTube, un video, para que lo puedan tener en sus casas. ¿Puedes subir el documento? ¿El Excel? ¿Sí? Sí, por supuesto. Bien. De hecho, lo subí antes que nos vayamos. Y dime que está grabando. Pareciera que sí.